Desalcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy le vamos a dar continuidad a ese trabajo que hemos asumido en el mes o trimestre de la patria, de motivar e incentivar a las familias y a la sociedad dominicana para que, así como se reúnen a conversar cualquier cosa, comentar cualquier telenovela, cualquier muñequito que vean los niños, cualquier problema del vecindario y a veces a criticar a cualquiera, así como hacemos esas cosas, también saquemos un espacio para tener contacto con la historia, conocer el pasado, para entender el presente y saber cómo planificar el porvenir. Crear esa tradición familiar sería importante para toda la sociedad. Vivimos confundidos, muchas veces ignorando muchas cosas o indiferente a la gran mayoría de las cosas buenas. Entran a nuestro sentido cualquier actividad que tienda a alienarnos, es decir, a ponernos a vivir como otro quiere y no como debemos. El estudio de la historia, conocer algunos fundamentos de ella y crear el hábito de hacerlo en familia, en grupos de amigos, sería muy interesante para cambiar un poco el rumbo, no solamente de nuestra familia, sino de la sociedad y la humanidad. Son métodos que tenemos que utilizar, como decía Albert Einstein. Si queremos cambiar, tenemos que utilizar métodos distintos. Pues nosotros proponemos esto. En la pasada conversación que tuvimos con ustedes, estuvimos viendo la sociedad taína antes de la llegada de los españoles, la sociedad de los españoles antes de partir para acá, hacia este encuentro de civilización. Vimos también las encomiendas, cómo se repartían los indios y el surgimiento de la producción de azúcar conjuntamente con la esclavitud de negros extraídos desde África. Hoy vamos a ver algunos aspectos como es el monopolio y contrabando que se dio aquí en América, cuáles fueron sus causas. También vamos a ver la ganadería, cómo se desarrolla la ganadería en el país, los contrabandos y la devastación de Osorio. Consecuencias de las devastaciones, porque cuando se produjo el traslado de todas las reses que había en la parte occidental de la isla, cuáles fueron esas consecuencias. Y de igual manera veremos cómo actuaban los bucaneros y los filibusteros en la invasión inglesa de 1655. De eso vamos a conversar hoy, evidentemente planteando algunos aspectos, porque no es posible abarcarlo todo, sino lo que estamos haciendo es motivando para que cada uno inicie su investigación, vea que es importante aprender historia. Eso es lo que queremos. El monopolio y el contrabando. Al descubrirse América y España saber de tanta riqueza que había, quiso monopolizar esa riqueza y quiso que todo lo que se produjera, lo que se extrajera del subsuelo, todo el oro, lo que se sembrara, lo que se comercializaba, lo que se traía de fuera para vender aquí, se hiciera a través de unas redes que tenía España de control de todos esos renglones de la vida. Para eso ella tenía a funcionarios llamados factor, veedor, contador y tesorero del rey. Esos se encargaban de que, como dijimos, todas las mercancías que se fueran
a comercializar y los productos que se fueran a exportar o importar pasaran por Sevilla, España. Entonces para eso crearon la Casa de Contratación de Sevilla. Esa Casa de Contratación de Sevilla fue creada en el 1503. Comenzó a hacer su trabajo, es verdad, pero como España estaba más atrasada que la mayoría de los países europeos, tenía que comprarle los productos a esos países europeos para entonces traerlo más caro para las Indias, como se le llamó a este continente. El tener que comprar en otros países y llevarlo a España y de España a América, eso encarecía el precio de los productos. Ganaba España, pero más ganaba los demás países, que era lo que tenían los recursos para eso. Y muchos de esos países llegaron a irse a España. Se fueron a España, a Sevilla. Se instalaron por allá y formaron lo que se llama el consulado, donde ellos intervenían directamente y obtenían la mayor cantidad de ganancias del comercio que se estaba efectuando con las nuevas tierras descubiertas. Realmente, muchos de ellos decidieron contrabandear muchos de esos países, porque entonces esos países ganaban más vendiendo directamente aquí que vendiendo a través de España. Y se formaron los primeros corsarios por allá por el 1503. Había corsarios franceses cerca de las Canarias esperando el regreso de naves provenientes de la Española. Y en 1522 un corsario francés de nombre Jean Florin atacó un barco que iba desde Santo Domingo hacia Sevilla, cargado de azúcar, robando su cargamento y llevándolo a su país. Fíjense bien, hasta cerca de España se colocaban esos contrabandistas, porque eran muchos países, estaba Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, hasta Alemania. Esos países todos trataban de comercializar porque era una oportunidad que tenía el capitalismo para poderse desarrollar. Habían pasado el periodo del feudalismo, estaban en el capitalismo, ese espacio naciente y desarrollado, y lograron hacerlo. En 1559, por ejemplo, se hizo la firma del Tratado de Chateau-Cambrésis, que pudo atemorizar a la autoridad de Santo Domingo el respiro que tanto deseaban. Se hizo eso, uno de los primeros tratados que se hicieron, pero que va, siguieron otros corsarios, y como John Hawking, que fue aquel que vino aquí a negociar, fue a México, tuvo grandes inconvenientes. Había uno de los que le acompañaba que se hizo muy famoso, Francis Drake. Y Francis Drake volvió de nuevo aquí a Santo Domingo, por ejemplo, y vino respaldado por la reina de Inglaterra. Y llegó aquí el 11 de enero de 1586, exactamente. Porque vino Francis Drake, se metió a la capital, tomó la catedral e hizo que le recogieran las prendas y dinero para llevárselo a Inglaterra. Eso provocó que entonces la corona española se decidiera amurallar a Santo Domingo. Ustedes ven, por ejemplo, la zona colonial, que hay unas murallas en diferentes partes, por ahí por donde está Santa Bárbara. Bueno, el fin es que la Puerta del Conde es parte de esa muralla que se hicieron alrededor de Santo Domingo, la zona colonial. Y así vemos debajo de la Fortaleza Osama, por donde pasa esa pared grande, son parte de esa muralla. La ganadería y el contrabando y la devastación de Osoria se dieron entonces a partir de esos contrabandos.
Resulta que Colón había traído Obando y a los que enviaron aquí como gobernadores vacas, reses. Y esas reses entonces fueron creciendo. En la parte oeste, que era la parte más lejana, crecieron más cantidades todavía, porque la de aquí se comercializaba mucho. La de allá había que traerla hasta aquí para, a través del puerto de Santo Domingo, poderla negociar. Crecieron. Pero llegó un momento donde el contrabando que hacían los países que querían vender directamente sus mercancías a lugares que ya estaban establecidos por parte de los españoles aquí, como era por ejemplo Vallajá, La Yaguana, Montecristi, Puerto Plata, que estaban en la banda norte, un tanto retirado de la capital. Ahí se empezó no solamente a continuar el contrabando, sino el contacto de protestantes con los habitantes de esa zona, que entonces amenazaban con abandonar el catolicismo. Pues las autoridades que estaban aquí ubicadas en la parte de lo que es hoy la zona colonial, promovieron la idea de, como el motivo era el contrabando y llevarse las reses, el cuero de las reses que se vendían también por allá, hubo una idea descabellada de uno de esos cercanos a la corona, llamado Baltasar López de Castro, quien convenció a los reyes católicos para que se trajeran hacia la parte este, a lo que es la zona colonial, todas estas tierras de aquí cercanas, las reses que habían allá en la parte oeste. Bueno, aunque hubo oposición de algunos oficiales, como fue por ejemplo Álvaro Garavito, la corona impuso la devastación. Y en el gobierno de Osorio, el gobernador de la isla en ese momento, se ejecutó lo que fueron esas devastaciones, o sea, la traída de las reses para acá, pero dada la lejanía y la poca cantidad de soldados para hacer ese trabajo y la negación de la gente, solamente pudieron traer de unas 110,000 reses que había aproximadamente, fue el cálculo, llegaron unas 8,000. Pocas, la mayoría quedó por allá. Resulta entonces que de los pueblos que se trajeron fueron la Vallajá y la Yaguana, que estaban en la parte de la costa de Haití norte, y también la de Montecristi y Puerto Plata. La trajeron para acá y la ubicaron, por ejemplo, a Vallajá y la Yaguana, la ubicaron en lo que es Vallaguana. Ahí, con la unidad de esos dos nombres, Vallajá y la Yaguana, se formó Vallaguana y se trajeron un grupo de reses. De igual manera, Montecristi y Puerto Plata se refundieron lo que es hoy Monte Plata. Ahí trajeron esas gentes de esas zonas con sus reses, que muchas murieron y que esa gente empobrecieron, pero dejaron aquellas tierras solitarias. Esas tierras solitarias entonces de la parte oeste de la isla fueron las consecuencias de que se formara lo que es hoy el Estado haitiano. Porque resulta que en el
1855 se había provocado la invasión de Penn y Venable, que fue una invasión inglesa para tomar a Santo Domingo. No lo pudieron tomar, los ingleses fueron vencidos, no pudieron atravesar la muralla de la capital, se fueron mar adentro hasta encontrarse con Jamaica, isla que tomaron hasta hace poco tiempo. Pero es una isla que depende de una cultura de los ingleses, habla su idioma y todo. Entonces, lo que no pudo hacer Inglaterra con esa invasión de Penn y Venable, lo logró Francia por haber abandonado la parte oeste de la isla. Aquello es interesante, señores, porque realmente un descuido y una debilidad de un país que quiso monopolizar la riqueza de América terminó con una debilidad tan grande en términos militares para poder abarcar todos los aspectos que quería monopolizar, que dejó ese espacio vacío. Y repito, lo que no pudo lograr Inglaterra con la invasión, lo logró Francia con el descuido de España y su debilidad. Porque entonces la isla de San Cristóbal, y la isla de la Tortuga fueron ocupados indistintamente por Inglaterra y por Francia, una vez ellos ligados. El fin es que estando asentados los franceses en la isla de la Tortuga, en ese periodo surgen los bucaneros y filibusteros como los dueños de esos espacios. Por ejemplo, los bucaneros se internaron en la parte que hoy es Haití y comenzaron allí a matar reses, vender los cueros, se alimentaban de un paro llamado bucán y lo utilizaban para cocer y toda la carne, mientras los filibusteros atracaban en el mar, creando las condiciones para ellos llegar a tener el poder necesario para quedarse en esa parte oeste de la isla. Podemos decir que fue la debilidad del poder español, la terquedad de no oír sectores que en el momento en que se quería abandonar la parte oeste se oponían, la terquedad de la burocracia española, la que propició que entonces los franceses se ubicaran en la isla Tortuga y con el descuido y el crecimiento de esas reses para ellos comercializarlas con Europa, se fueron adueñando de la isla hasta que comenzaron a producir otros productos, como por ejemplo el algodón. El próximo lunes seguiremos contando parte de esta historia a todos ustedes y hablaremos acerca de la ocupación del oeste de la isla, lo que es hoy Haití, cómo fue ese proceso, la pobreza dominicana que se da en ese mismo periodo, la recuperación económica también que se da aquí posteriormente a la ocupación de la parte oeste por los franceses y el inicio de ello de la producción de azúcar mediante la creación de ingenios, así como también cómo se dio la ocupación de las tierras fronterizas. Vamos a hablar de eso el próximo lunes 21. Estos recuentos históricos que compartimos con ustedes
repetimos, tiene la intención de motivarlo a coger algunos momentos del día para que en familia puedan incluir estas conversaciones. Muchos niños van a salir beneficiados, muchos jóvenes también. Las relaciones entre padre, hijo, hermanos, abuelos, se puede estrechar a través de este tipo de conversación. Una conversación que fortalecerá los aspectos culturales de las personas, la familia y la sociedad. Nosotros somos soñadores, pero somos soñadores con los pies sobre la tierra. Y entonces nuestros pies caminan en dirección a nuestros sueños, que es que este país se desarrolle, que sea un país competente, que se practique la transparencia, la justicia, la libertad, y que en fin podamos tener una nación donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Hasta el próximo lunes. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios que reclaman